Red Larus Familias. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a este podcast de Red Larus Familias. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que me ha llenado el corazón de tantas y tantas cosas. Te voy a explicar hoy por qué y en específico a qué me refiero. Fíjate que hoy quiero platicar con ustedes acerca de las expectativas. Y quiero empezar con esta frase. Las mejores cosas de la vida son inesperadas porque no teníamos expectativas. Esta frase la dijo Eli Kamarov. Él se empezó a dar cuenta que la mente empieza a predisponerse. Vamos a hablar a detalle de qué son las expectativas, para qué las utilizamos, cómo es que las hemos ido aprendiendo, que esto es bien interesante, porque desde ahí yo soy un convencido de en la medida en la que le demos pensamiento a esto, vamos a ir descubriendo. Titulé este podcast Las expectativas enemigas de la felicidad, porque desde mi punto de vista hay algo, si no es que muchísimas cosas, que no hemos terminado de cuajar o darle la vuelta a la rosca, no sé cómo decirlo, pero hay algo que desde mi punto de vista seguimos haciendo en familia y seguimos haciéndolo en lo individual. Y ¿sabes qué es una de las de estos elementos que pasan desapercibido? Las expectativas se convierten en estas cosas que hacemos tan automatizadamente que no nos enteramos cuándo es lo que está guiando mi pensamiento. ¿Cuándo es esto lo que me está llevando a frustrarme o a enojarme con el otro o a exigirle al otro lo que estoy pensando? Entonces, quiero empezar por este lugar, y por eso es que esta frase de las mejores cosas de la vida son inesperadas, porque no teníamos expectativas. Me imagino que en algún punto de tu historia te has dado este gusto por hacer algo que no estaba planeado, que no estaba hecho, que sin quererlo, sin pensarlo, sin pretenderlo, te resultó como sorpresa. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues esta sensación que nos deja, yo creo que es la más importante. Porque desde ahí nos damos cuenta de que hay cosas que simplemente se disfrutan. Y todo esto lo estoy platicando porque al final, en algún punto de nuestro día, de nuestra semana, y sobre todo en este tiempo que estamos en casa, que hemos tenido tanto tiempo para pensar, yo creo que se convierte en algo cotidiano, en algo que necesitamos empezar a observar. Pero, a ver, ¿qué es una expectativa? Mire, las expectativas es una creencia personal acerca de lo que puede o no ocurrir. Es decir, lo que espero que ocurra. Por poner un ejemplo muy concreto, yo espero que llueva hoy en la tarde, porque en la madrugada llovió. Y además el pronóstico me ha dado todos los fundamentos para yo esperar a que ese suceso ocurra. Y entonces, tal vez yo vaya planeando mi día para tener en cuenta esto. ¿Y qué creen que va a pasar si no llueve? Justo te ha pasado a ti, ¿no? La otra, hacemos expectativas en las personas. Por supuesto que las hacemos. De hecho, en la etapa de los padres, por ejemplo, de cuando uno empieza a ser padre, es en donde empiezan a tener una mayor claridad las expectativas. Porque uno espera que su hijo sea brillante, hermoso, guapísimo, inteligentísimo, obediente, el mejor de este planeta. Y no me refiero que no lo vaya a hacer, sino que simplemente el recorrido que he tenido no me ha llevado a ese resultado, por las razones que sean. Entonces, esa expectativa ya me puso en un lugar de esperar algo, pero nada más esperar, que esto es lo importante. Entonces, las creencias es algo que nos pone a imaginar cómo viene el futuro. Ahora dicen en estos tiempos, ¿no? Empezar a futurear, empezar a imaginar cómo voy a estar mañana, al rato, más tarde, dentro de 5 o 20 años. Y es que esto no se trata de no hacerlo. Una cosa es proyectar y otra cosa es planear y otra cosa es generar expectativas. Las expectativas carecen de fundamentos.
son aspectos totalmente subjetivos en las que pocas veces nos detenemos a construirlas en base a criterios concretos y objetivos. Esto es bien interesante, ¿sabes? Porque no les hemos dado el espacio de planeación, pero tampoco les hemos dado el esfuerzo que requieren para que se convierta en un objetivo. Entonces, bueno, está por ahí como un sueño bonito, algo que está bien interesante de tener, algo que me gustaría tener en la vida, pero que todavía no sé cómo. Entonces, la realidad es que estas expectativas, ¿no?, con todo esto que les acabo de platicar, pueden ser pequeñitas o pueden ser enormes, es decir, desde hasta el tamaño de el futuro o la vida de los hijos, ¿no? Pero también lo hacemos en todos lados. Yo tengo que salir al supermercado y entonces espero que no haya gente. Y bueno, pues hay un poco de personas y yo llego a solicitar carnes frías, jamón en específico, y hay una persona que está ahí. Y por verla, yo en ese instante podría, y realmente lo hacemos, podría generar una expectativa. Se ve que es amable, me va a tratar bien. Y entonces, ¿qué es lo que pasa si la otra persona está de malas, ha tenido un mal día, es seria, es medio parca, y entonces no me trata como yo esperaba? Pues me voy a ofender. Voy a decir, pero es que todas esas personas siempre están ahí, hacen de muy mala gana su trabajo, etcétera. Lo voy a poner ahora en un ejemplo de todos los días. Las maestras. También, cuando uno es profesor, tiene expectativas en los alumnos, por supuesto. A veces les vemos capacidades que ellos no han terminado de encontrar, me refiero a ellos, los alumnos. Y nosotros como docentes, como alguien que está tratando de exprimir ese potencial, nos vamos a tener una expectativa. Pero no nos detenemos a ver si él lo quiere o ella lo quiere, si le interesaría poderlo explotar, si cree que sería una utilidad en su vida, y nada más me quedo con esa expectativa yo mismo. Y tal vez no me esfuerzo por entregarle los mejores ejercicios, no me esfuerzo por acompañarlo de la manera que en específico esa personita necesita, y entonces yo mismo estoy generándome este camino de frustración por esas expectativas, que fíjate, lo estoy diciendo, que las expectativas las generamos desde un lugar de mucha benevolencia, ¿sabes? No se trata de generar una expectativa para arruinarnos el día y decir, yo voy a estar bien frustrado. No, todo lo contrario. Lo hacemos porque nos importan los otros, porque queremos estar bien. Y es que esta es la trampa, ¿sabes? Por eso es que yo decidí hablar acerca de este tema, para darnos cuenta de cómo esta fachada de bondad, de amabilidad, de generosidad que tenemos, a veces es la antesala de los grandes momentos de frustración, de estar que me lleva el tren, como decimos, ¿no? Que no quiero saber nada de nadie porque no se cumplió lo que esperaba. Y entonces, con todo esto, pues nos vamos dando cuenta que las expectativas no nada más nacen porque pues a David se le ocurre. No, la realidad tiene una función muy específica en nuestro pensamiento, en nuestra creación de nuestro marco de referencia, que es como funcionamos. Yo espero que todo vaya mejor y a mí me gustaría tener la intención de ser positivo, y lo estoy diciendo de una manera coloquial, cotidiana, en donde tal vez no nos hemos dado a la tarea de hablar acerca de todo esto, de entenderlo. Entonces, miren, la función principal de una expectativa es anticiparnos. La realidad es que los seres humanos funcionamos en base a una creencia de certeza, es decir, de que puede ocurrir. Entonces, bueno, al menos estoy anticipando un poco para saber cómo puedo ser, ¿no? Esto, por ejemplo, el día que hablaba de desarrollar la inteligencia emocional, tiene mucho sentido, porque mira, tú, en el ejemplo que ponía de la persona en el supermercado que te atiende para que te dé jamón y queso y todo esto, tú llegas y ves a alguien y entonces tiene cara feliz, alegre, y entonces tú, la expectativa que te generas en ese momento es, está de buenas, y te le acercas. Está seria, mantienes tu distancia.
se ve que está enojada, ni hablas. O sea, hasta que te preguntan cuánto quiere o qué le ofrezco, entonces ahí es donde empieza un poco la relación. Y todo esto es porque pasa algo muy peculiar. Las expectativas que nos formamos para los otros o de las otras personas nos van a servir como referente para relacionarnos, para saber cómo funcionamos en cierta forma. Darnos cuenta de qué cosas esperar o qué cosas hacer. Pero fíjate bien, aquí estamos funcionando en base a un supuesto, a algo que nos gustaría que pasara, pero que tal vez no hemos terminado de acomodar todas aquellas piezas que nos den la información correcta para tomar decisiones. Ya hemos hablado en otro podcast acerca de tomar decisiones, ¿te acuerdas? Bueno, pues justamente ahí es donde debemos de poner especial atención. Porque no se trata de decir es malísimo tener expectativas, pero hay que saber cuándo las debemos procurar, tener, hacer, incluso fomentar con nuestros hijos, ¿no? Es como una expectativa, pero hay que saber cuándo se están presentando. ¿Para qué? Para que ocurran de una manera consciente, no automatizada, y que sea una expectativa linda de que las cosas ocurren. Una de las partes de todo esto que estoy platicando acerca de las expectativas es algo que se ha estudiado desde hace muchos años. Fíjate que toda esta historia empieza a reconocerse o a darse cuenta con uno de los psicólogos que se encargó de estudiar la psicología del desarrollo, que en específico fue Jean Piaget. Ver el desarrollo de los infantes, él hizo un estudio con sus hijos de observación, de estar muy al pendiente de qué es lo que va haciendo el ser humano en diferentes etapas, y después de ahí empieza a generar estudios y luego a generalizar para que después vayamos dando cuenta de cómo esas etapas de desarrollo nos llevan a tener un pensamiento concreto, tener un pensamiento abstracto, etc. Él hablaba acerca de estas expectativas, de desear que las cosas pasen, imaginar y desear o anhelar que las cosas ocurran. Le llamó pensamiento mágico. Y se supone, ¿no? Él, de acuerdo a estas etapas de desarrollo, él dice que a partir de los 7 años ya lo superamos. La realidad es que este pensamiento mágico nos acompaña mucho más tiempo del que muchos investigadores se han dado cuenta o le han querido dar el espacio para tenerlo. Estas expectativas muchas veces son el resultado de un anhelo, pero no de una cosa concreta. Lo importante de todo esto, de lo que estoy platicando, es, bueno, empezar a reconocerlo para que entonces no se convierta en un caramba, así no tenía que ser. Chin, de esta manera no lo podíamos hacer. Para que desde ahí todo eso que nos va a generar relación con los otros, pues debemos de estar muy, muy conscientes de que tal vez yo anticipé y me llevó a suponer. Y por lo tanto, en esta anticipación y la suposición me llevó a un anhelo, a un pensamiento mágico, pero de ninguna manera fue algo que me permitiera desarrollar de manera concreta y clara elementos básicos para tomar decisiones. Entonces hay que aprender a contenerlas. Al principio las vamos a empezar a reconocer y luego a calmarlas, a hacerlas más chiquitas. Porque si no, vamos a seguir esperando algo de los demás, de los otros, de las cosas, del cielo, de Dios, de todo. Estamos esperando que pase, o que hagan, o que digan, etc. Entonces, el platicar de este tema con todos ustedes es justo por eso. Darnos a la tarea de domarlas, de calmarlas. Porque ahí nos vamos a empezar a ser responsables de nuestras decisiones. Yo ya me voy a dar cuenta que en vez de preguntarle, señorita, ¿está usted enojada?
hice una suposición por la cara, por el gesto, por la palabra, por cómo trató al cliente anterior, etcétera. Entonces, sí es interesante. Entonces, sí es muy interesante hacernos conscientes de nuestra responsabilidad y de nuestra capacidad para bajarle a las expectativas y entonces empezar a observar, empezar a preguntar. No nada más quedarnos en este lugar de, pues, qué bonito se escucha, ¿no? La otra es que debemos, a partir de todo esto, de obtener información, pues voy a aprender a disfrutar lo que tengo hoy, no lo que viene más adelante, no es lo que llegará, no, es lo que ahorita tengo, porque si yo le pregunto, oiga señorita, ¿usted está de malas? ¿No? Sigo reciclando este ejemplo de la señorita en el supermercado. Si yo le pregunto, oiga señorita, ¿está de malas? Tal vez ni siquiera ella se había dado cuenta de la gesticulación que tenía y por lo tanto tal vez me dice, no, la verdad es que creo que hace rato sí estuve molesta, pero ahorita ya no. Y entonces eso la hace ponerse en otro estado de ánimo. Por lo tanto disfruto, ¿no? Aprendo a relacionarme distinto y entonces ya puedo relacionarme diferente. Uno de los elementos que también le tenemos que bajar, que forma parte de todo esto, de hacerme responsable, de disfrutar el presente, es quitarnos ese pensamiento mágico de tengo la razón siempre, o de las 800 ocasiones anteriores me sirven de referente para esta que estoy viviendo el día de hoy. No necesariamente, ¿sabes? Hay que aprender a medir y a valorar las cosas siendo únicas. Esta situación se parece a una que tuve la semana pasada, probablemente. O tal vez esta relación que tengo con David ya la tuve con alguien más. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues justamente eso significa que como es una semana después, el tiempo ha ocurrido, las relaciones han cambiado, las personas nos modificamos, nuestra mente se va construyendo distinto, entonces no puede ser catalogada o evaluada como la semana pasada. Por lo tanto, debo de centrarme en hoy, ahorita, en esta situación que estoy teniendo y no generarme una expectativa. Pregunta, acércate, investiga, indaga y entonces desde ahí vas a darte cuenta que hay muchas cosas que te has perdido por estas expectativas. Ahí viene mi comadre, seguramente me va a platicar otra vez la historia del bolillo. Y ya estoy bien cansada. Y entonces, de acuerdo a todo esto que estoy platicando, pues si yo ya estoy cansado de la historia del bolillo, le pregunto, oye comadre, ¿de verdad para ti fue tan importante esa historia del bolillo? Porque van 4 veces que me la cuentas. Esto, o también tener un plan B. C, D, el que quieras. Es decir, yo tengo una expectativa, pero no necesariamente puede ocurrir eso. Entonces, debo de estar preparándome diferentes escenarios para que entonces, en caso de que empiece a ocurrir lo que esperaba, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Fíjate, acuérdate que yo empecé platicando la utilidad de las expectativas. Nos preparan, nos anticipamos, pero no por eso tenemos razón siempre. Entonces, el hecho de tener una expectativa, pues es algo que nos va a generar cierta certidumbre. Entre más planes tengamos, entre esta anticipación, que no nos quedemos con una sola expectativa, sino que vayamos buscando diferentes alternativas, bueno, pues seguramente nos va a poner en un lugar distinto a nada más decir, pues yo espero que llueva. Yo espero que llueva, pero también voy a estar preparado con un paraguas. Yo espero que cuando llueva tenga mis botas de plástico, etc. Yo sé que mi comadre me va a platicar lo del bolillo. Y si no viene a platicarte lo del bolillo, ¿qué? ¿Se quedan callados o de qué se trata todo esto? Entonces, acá es este cambio de ritmo, este darle algo diferente a este pensamiento para que entonces no se convierta en un pensamiento mágico o en un medidor de la realidad de acuerdo a quién sabe qué, menos lo real. Y entonces a partir de ahí estemos como
preguntando, viviendo el momento, haciéndonos responsables de lo que me corresponde y también dándonos cuenta de que las cosas nosotros podemos hacer algo para que ocurran de manera distinta. Eso, fíjate que eso para mí es bien, bien importante. Una expectativa me puede dar una referencia, pero no necesariamente va a ocurrir eso. Más bien, una expectativa me puede servir para anticiparme. Me da algo que definitivamente a mí en lo particular me hace sentir cómodo, a gusto, anticipando. Pero hay que darnos cuenta cuando eso ya no es lo que yo estaba pensando. Y luego, pues hacernos conscientes de que yo lo puedo cambiar. Si yo tengo un plan B, ¿no? Yo espero que mi comadre me venga a platicar de los bolillos. Y si la veo que empieza a contar el inicio de esa historia que yo ya conozco, bueno, yo tengo un plan B y se la cambio inmediatamente, ¿no? Le meto la historia que yo quiero conversar, o me voy por una tangente, o hablo de otra cosa que tal vez no había tenido en cuenta. El chiste de todo esto está en este lugar de hacer algo, hacerte partícipe a la acción, no simplemente a la anticipación y a cruzarse de brazos y decir, pues esto es lo que nos tocó vivir. No, yo creo que ya estamos un poco lejos de todo ese lugar de quedarnos quietos y aceptar y pues aguantarnos porque no hay de otra. Yo soy un convencido de que tal vez no hemos explorado todas las cosas que necesitamos para cambiar la realidad que tenemos y no quedarnos como de una manera peyorativa diciendo, pues aquí nos tocó vivir. No es que eso sea malo, sino que pues aquí me tocó vivir y después de esto, ¿qué tengo para poder vivir? ¿Y qué tengo para poderlo hacer mejor? Y si no lo tengo, es ¿qué me falta para hacerlo mejor? Esto es la salida del pensamiento mágico. El darle una utilidad a las expectativas. Y entonces, desde ahí, darme cuenta que yo voy a estar más satisfecho, más pleno, por lo tanto más feliz, en la medida en la que yo empiezo a preguntar, en la medida en la que yo dejo de anticipar, dejo de tener este pensamiento mágico y me concreto en las preguntas, me concreto en los hechos, en la realidad, en mi responsabilidad, por lo tanto en mi esfuerzo, mis acciones, mi pensamiento, mi palabra, mi conducta, etc. Y de verdad, todo eso lo vamos a ir modificando para que desde este lugar estemos más a gusto. Inténtalo tú y te vas a dar cuenta cómo hay varias sorpresas. Ponlo en práctica contigo. Después invita a alguien más. Ponle este podcast y luego conversan. Yo estoy seguro que en la medida en la que podamos compartir este tipo de información, en la medida en la que abramos conversaciones con los otros, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo aplicas en tu vida? ¿Cómo lo aplicamos en esta familia, en este salón, en esta escuela, en este trabajo? Desde ahí empezamos a encontrar alternativas. Pero hay que hacerlo, hay que empezar por algún lugar. Te lo dejo de tarea. Por hoy llegamos al final. Espero que te sea de mucha utilidad, que te des a la tarea de encontrar las expectativas que tienes y sobre todo reconocerlas para poderlas domar, así como un caballo salvaje, como un Mustang. Bueno, dómalas, ubícalas para que entonces vivas la realidad. Muy bien, pues llegamos al final, me despido, te agradezco tu tiempo, tu atención y sobre todo el que tú compartas este podcast. Te espero en la siguiente entrega de Red Larus Familias. Por hoy nos despedimos, te dejo un sincero abrazo. Hasta pronto. Red Larus Familias presentó